Tov. Entonces estamos en el alajot de Kiddush y de Seudat Shabbat. Dice el Shulchan Aruch, Seif Gimel. אם ידו משגת לקנות יין לקידוש ולהכין צורכי סעודה לכבוד הלילה ולכבוד היום ולקידוש היום. El Shulchan Aruch nos habla aquí de una situación de una persona que está en un poco de problemas económicos y no tiene suficiente dinero para comprar. Vino para Kiddush de la noche, la comida para la noche y la comida para la mañana y para el Kiddush. El Kitzur, el señor está ahí con una suma de dinero y que no le alcanza para los dos Kiddush y las dos Seudot. Entonces ahora viene la pregunta, ¿cuándo que tiene preferencia según la halajá? El Kiddush de la noche, el Kiddush de la mañana, la Seudá de la noche, la Seudá de la mañana, ¿cómo funciona? Si hay, pero estamos hablando de que no hay suficiente. Si no hay que reciba, no se trata que reciba. No hay dador. No hay. Aquí el Señor está a 2 horas de Shabbat y tiene esos shekalim que le alcanzan para parcialmente lo que necesitaría para todo el Shabbat. ¿Quién? Aquí no cuenta Seudat Shlishit porque Seudat Shlishit en un principio se puede salir con una fruta o con algo más pashut. Las otras dos seudot tienen que ser seudot con pan, comida y hay que hacer kiddush. En Seudat Shlishit no hay que hacer kiddush. A pesar de que según el Rambam sí hay que hacer kiddush, pero la halajá no es como el Rambam. Yo creo que la Seudat... ¿Sabían eso? El Rambam dice que hay que hacer kiddush en Seudat Shlishit. Una vez tuve un has... Rambam. La ciudad de Soná es la principal. La ciudad de por la noche es la principal. por la noche. אז בוא נראה. Sí, no. ¿Ah? Lo que no tiene es el dinero para las dos. Dinero para las dos. Teria que botar água no vinho para. Entonces, como el Kiddush lo puede hacer con pan. No, según la halajá no hace falta hacer kiddush en Seudat Shlishit. Sim, mas de Ramba. Según el Rambam hay que hacer kiddush en Seudat Shlishit. Mas se for fazer, tem que botar água. Cada Seudat, kiddush. ¿Ah? Abdalá es Abdalá. Seudat Shlishit es Seudat Shlishit. Abdalá es Abdalá. Azajón, una vez leí que hay una opinión que dice que si una persona se alarga en Seudat Shlishit, le puede servir como Seudat Revit. ¿Sí? Entonces la primera parte que empezó en Shabbat es Seudat Shlishit y lo que siguió cuando ya se hizo de noche es como Seudat Revit. ¿Sí? ¿Ah? El negocio, Najón, ¿cómo se dice? 2 pájaros de un tiro. Top. עכשיו. אבל לכתחילה mejor hacer Seudat Revit. Bien. Top. עכשיו, entonces, ¿qué compramos? ¿No? Mausim, ¿qué hacemos en un caso así? Dice el Shulchan Aruch. Mutav shiknei yain le kiddush halayla. Primeramente kiddush. El kiddush de la noche está primero. Mima sheachin tzorchei haseuda o mima sheiknei yain letzorech hayom. Lo más importante es el kiddush de la noche. ¿Qué? Por lo que ya explicamos que es mitzvat hace de oraita. Y la seudá, afilo la seudá de la noche, ya no es de oraita, es de Rabbanán, es de Jajamim. La obligación de las 3 seudot, afilo la primera y la segunda seudá que hacemos en la noche, no es de oraita, es de Rabbanán.
Entonces, haz kiddush, cómprate una lachmanía, un poquito de pan y zau, y con eso cumpliste la mitzvah. Ay, ¿qué? Voy a comprar vino, pero no voy a tener pescado, no hay. No hay. Y ahora tú tienes que... ¿Sí? Hay que saber cómo ahora utilizar, ¿sí? Lo poco que hay. Entonces primero compramos vino para el kiddush de la noche en lugar de los preparativos de la seudá o afilu del vino para la mañana, para la seudá de la mañana. Pero dice Shulchan Aruch, vea de Tania, kvod yom kodem lichvod laila. Hay una braita que dice, Masejet Shabbat, que el kavot del yom, el honor que le tengo que dar a la seudá de la mañana es más importante que el de la noche. O sea, esta es una cosa interesante. Si yo tengo que elegir qué comida hacer, si en la noche o en la mañana, en qué ciudad hacer mejor comida, la alajá es en la mañana, no en la noche. ¿A qué se debe? Que en la mañana es la ciudad del día que te sirve para todo el día. ¿Qué? A ver, Bejolofen, la Braita dice así, ¿sí? Entonces, ¿cómo tú me estás diciendo ahora que si yo tengo kiddush, entonces que gaste para el kiddush de la noche y que desplace lo de la seudá de la noche y de la mañana? Pero me estás diciendo que la seudá de la mañana es más importante que la de la noche. Entonces dice el Shulchan Aruch, najón. Si yo tengo que poner en la balanza las dos seudot sin kiddush, tengo para kiddush y ahora tengo que decidir en dónde gasto más para la seudá. Entonces, ¿dónde tengo que gastar más para la seudá? De la mañana. De la mañana. Entre seudot, la de la mañana es más importante. ¿Qué? דווקא בשאר צורכי סעודה. אבל אם אין לו אלא כוס אחד לקידוש, כבוד לילה קודם לכבוד יום. בקיצור, entonces, a niveles de kiddush, ¿cuál es el kiddush más importante? De la noche. A niveles de seudá, ¿cuál es la seudá más importante? A la mañana. Entonces, de esa forma la persona tiene que distribuir sus entradas para comprar las cosas de... Pero a él no le sienta bien el vino. Comprar jugo de uva. No, tampoco. Le sienta mal. ¿Qué hace? Se hace con pan. Kiddush con pan. Ahí no. Kiddush con pan. Porque el Vamos a ver. kiddush del mediodía se puede hacer con otra bebida que no sea vino. Lo que hace Pashut. Con diferencia de... Vamos a estudiar. Hamar Medina. Hamar Medina es el líquido nacional. ¿Sí? Tequila en México, vodka en Rusia. En Rumania, ¿qué? En Rumania no sé. No hay, agua solo. Cerveza en Alemania. ¿Mejor? ¿Esa es la bebida? ¿Cerveza? Brasil, cachaça. Brasil, cachaza. Sidra. Sidra. En Israel, Arak. En Argentina sería la cerveza. Arak. En Argentina la cerveza es como... Mate. Boré pedía mate. ¿Qué? Sí, dicen que Moshe Rabbeinu era argentino, porque siempre le dijo, veamate azet y kach beyadeja. Entonces dijimos de que el kiddush de la noche es más importante, dice la Mishnah Berurah, porque el kiddush de la noche es mitzvot aseh de oraita, y la preparación de la seudot es mitzvah de onek Shabbat. La mitzvah de onek Shabbat, en realidad, dijimos que es de Rabbanán,
pero es un poco más que de Rabanán. Ustedes saben, también en de Rabanán hay niveles. ¿Cierto? El de Rabanán de la Seudá de Shabbat tiene una base en el Pasuk. Yeshayahu Naví, en el capítulo 58, 13, dijo: Vekarata la Shabbat Onek. Y llamarás al Shabbat Onek. Onek, regocijo. De esa palabra aprendieron Jajamim que hay una mitzvah de regocijarse en Shabbat. Y por eso los Jajamim fijaron las Seudot de Shabbat. Entonces, vemos de que oficialmente la mitzvah de Seudá en Shabbat es de Rabanán y no llega al nivel de Oraita del Kiddush, pero es un de Rabanán fuerte, ¿sí? Porque tiene una base en el Pasuk, en el Naví, en el profeta Yeshayahu. Dice Mishnah, pero rega, te vas a quedar sin Seudá para hacer Kiddush con vino. Ahora ya estudiamos que el Kiddush de Oraita, ¿cómo se puede cumplir? ¿Cómo? Con la tefilá, con la palabra. Azulá es preferible hacer el Kiddush de Oraita con palabra, sin vino, y comprarte un buen gefilte fish o algo bueno para comer, ¿sí? ¿Sí? O un pollito para comer algo bueno en la ciudad de Shabbat. Y no gastar, ¿sí?, lo que tengo para el vino del Kiddush cuando podría hacer el Kiddush sin vino. Entonces dice la Mishnah Berurá, afilu aji, a pesar de eso, la gente que puede salir de Jehová del Kiddush con la palabra sin vino, pero al final estudiamos de que la mejor manera de cumplir la mitzvah de Kiddush, también de Oraita, es con vino. Es con vino al final. Y la mitzvah de Kiddush tiene su base en la Torah. Entonces por eso, al fin y al cabo, el vino del Kiddush de la noche es el primero. Él está en la primera categoría para los gastos de Shabbat. Dice la Mishnah Berurá que todo esto es con una condición: que compras con el dinero que tienes el vino para el Kiddush de la noche, pero también tienes por lo menos para comprar un poco de pan para la seudá de la noche y de la mañana. Por lo menos tienes una jalá, ¿sí?, para cada seudá. Pero si una persona va a comprar el vino y eso es lo único que puede comprar y se va a quedar sin pan, entonces ¿cómo va a hacer Kiddush? Ahora el Kiddush hay que hacerlo con seudá. Entonces ¿qué seudá va a hacer si no tiene ni siquiera pan? Entonces aquí viene la estrategia del Kiddush con el pan, ¿sí? Entonces ahí, si lo único que tiene de dinero es para comprar vino, preferible que compre pan y que con el pan haga Kiddush. ¿Por qué? Porque la noche hay que comer pan, hay que hacer seudá. De hayab lechol pat balayla, vejen lemachar, beyom Shabbat, también en la mañana. Pues por lo menos, ¿qué? Entonces, lo que dijimos de que, lo que dice Shulchan Aruch, que compre vino, aunque no tiene para comprar comida para la seudot, es comida para la seudot, pero pan para la seudot sí tiene que tener. Y si no tiene ni siquiera para eso, si va a comprar el vino, pues que deje el vino de lado y que se compre pan y que haga Kiddush en la noche con el pan. Y de esa manera salga. Todo, Baruch Hashem, no estamos ahí. אם יש לו קידוש ללילה ואין לו לקידוש היום לכבוד היום, אהבת מצטער לכבוד היום עדיף מקידוש היום. מכל מקום, תחילת שחיטתו שוב אין צריך לברך את הבורא פרי הגפן קודם הקידוש. שצריך לברך על היין שבתוך הסעודה, עדיין שום עשר לדעת. כן. טוב. בסדר. טוב, בסדר. Entonces eso, solo para tener una idea de esto, si una persona se encuentra en esa situación. Yo estaba estudiando de que una persona tiene que pedir dinero para el vino. Sí.
Eso es cuando él tiene ya dinero para la jalot y un poco de comida. Entonces dice que está obligado a pedir para el vino. Si luego le dan, y si no le dan, entonces ya no. Pero está la persona obligada a hacerlo con vino. No, eso ya el Shulchan Aruch lo dijo al principio. Ya ahora explicó, ¿sí? De que No, pero yo, mi en un pregunta principio es, si pide dinero la para comunidad vino, tiene que ayudarlo en lo que pueda para que pueda hacer la seudot de o sea, Shabbat. mi pregunta es, si él pide para vino, pero no tiene para jalot, No. es importante pedir para jalot. No, para eso vino. lo piensa aquí. Si te van a dar o para vino o para jalot, tienes que para jalot. Porque si no, no vas a tener seuda. Menos mal que las generaciones de hoy día tienen un fondo y tienen cajas de vino para Baruch Hashem. repartir. ¿no? Baruch Hashem. ¿Qué? Una pregunta. ¿Qué? Mire, yo hace muchos años atrás me invitaron justamente en la ciudad en la noche, Sí. ya, un señor, unas personas mayores. Entonces, a mí, claro, usted decir, me llamó la atención porque justamente ellos hacían así. En la noche comimos algo, un chocolate vegetal, con hecho vegetal. Vino, algo sencillo y unas galletitas con una de pescado que le habían puesto encima. Así. Y yo dije, oh, bueno, como a mí, yo soy de las personas que comer en la noche me pongo mal, hasta pesadillas me dan. ¿Qué? Por eso le digo todo. Ya, entonces, yo casi no como en la noche. Pero el día siguiente, en cambio, lo que no comieron en la noche, me perdía. Me habían puesto, pero comía que yo después era guau, yo de dónde me meto tantas cosas. Entonces, ¿No? Aquí vemos de que la comida del día es más... tiene que ser más abundante y de mejor calidad que la de la noche. Ahora, yo desde esa vez, soy sincero, yo tomé esa costumbre porque para mi salud es mucho mejor. Mucha gente me dice, pero ¿por qué la noche comen tan Por ejemplo, poquito? le voy a dar un ejemplo. Si usted, hay gente que le gusta, no sé, comer lácteo, o le gusta, no le gusta comer pescado y no carne. ¿Sabes qué? Come el pescado en la noche y en la mañana come carne, come algo más hashub, más importante. ¿Sí? El jamín o el chunto, no sé, alguna cosa. ¿Qué? Pero en invierno que uno come a las 6:30. Ujú. Sí, temprano. ¿No? Después uno llega a las 10 de la noche y está... ¿Ya tiene hambre de vuelta? Bueno, te voy a ser muy sincero, nunca tuve esa experiencia. No importa qué hora empiece Shabbat, Baruch Hashem. Uno come, más de Mushané, come. Ahora, si comes a las 6 de la tarde, todo el día no comiste nada. Pero cuando llega a las 6 de la tarde, algo de hambre tienes por ahí. Y el vegetariano no puede comer carne. ¿Ah? Carne vegetal. No puede, más de no puede, no quiere. Nadie le prohibió comer carne, fija. Principio ¿Está bien? vegetariano impide ¿Hola, comer acabó? carne. Pero uno que es vegetariano, pues también tiene que decir, bueno, a la noche voy a comer este tipo de alimento y a la mañana que sea algo más hashub, más honorable, más respetable. ¿Qué? Todo. ¿Qué? ¿Qué? Entonces terminó el Shulchan Aruch y dijo, como dijimos, de que... ¿Qué? Exacto, es el Kiddush de la noche. עכשיו, עיקרון, ודאי הייתה, אבל בוודאי אני יכול לומר בדיקת קידוש עדיף את העומדים כשלא יהיה לו אמר כדי שיהיה בלי קידוש. כן. Kitsur, entonces, Kiddush en la noche está en primera instancia, Seudá de la mañana es preferible a la Seudá de la noche. ¿Verdad? Entonces, hay que... Sí, apelo aquí trae uno de los Aharonim que se quejaba de los que no se cuidan en eso. Y sí, a veces hay gente que en la noche, el problema les voy a decir cuál es.
La comida de la noche es más fácil de preparar. ¿Por qué? Porque tú puedes preparar una comida caliente en la noche y tienes más posibilidad de elección. Pero para dejarlo para el otro día a la mañana, entonces ya no hay muchas cosas que tú puedes dejar toda la noche o después poner en la plata. Y algunos sí ponen, no ponen, con separación, sin separación. Eso ya está en discusión. Entonces por eso a veces preparar algo más especial para la mañana es un poquito más complicado. Pero en un principio, según lo que dice Shulchan Aruch, eso es lo que hay que hacer. Hay que tratar de que la comida de la mañana sea más especial, por lo menos en algo, que la de la noche. Top. Kadima, Seif Dalet. Asur litom klum kodem sheikadesh. Afilu mayim. Dice Shulchan Aruch, regresamos de la comida, de la tefilá, y los estómagos están gritando auxilio. No. Y algunos dicen, tengo sed, y quiero tomar esto, y quiero comer lo otro. Entonces, malazot, hay que tener paciencia. Y dicen los poskim que está prohibido probar nada antes de que se hace kiddush. Dice el Shulchan Aruch, afilu maim. Afilu maim. Quiero tomar un vaso de agua, no quiero comer. No quiero tomar Coca-Cola, jugo. No, está un vaso de agua, tengo sed. Kiddush. Primero hay que hacer kiddush. Estás muy apurado para hacer kiddush, entonces dile a los ángeles, shalom alechem, chao, váyanse, chao, litraot. Abre la puerta a la tierra, adiós, bueno, kiddush. Esto independiente del tiempo, ¿no? Estamos hablando del tiempo, si está apropiado, si tengo sed y tengo que hacer kiddush, pero si hay media hora o más, incluso más, claro que es Claro, pues ya estudiamos de que hay que hacer kiddush inmediatamente cuando uno llega, ¿sí? No esperarse, no esperarse. Pero, no esperarse es cuando es un horario normal, pero no, tú dijiste, o sea, en invierno a las 5:30, ya uno dice 5:30, ¿qué? Muy temprano para empezar la ciudad. Vamos a estudiar algo, vamos a leer algo, vamos a hacer un shiur, ¿sí? Si no me equivoco, escuché que el Rabo Ovadia Yosef en los Shabbatot muy tempranos de invierno hacía eso. Después de la tefilá, como el que quería se quedaba y hacía un shiur de Torah antes de ir a la ciudad. ¿Sí? Sí, porque dice que voy a empezar a comer a las 5:30 de la tarde. No, hacer un shiur y bueno, más o menos 6:30, 7, ya es algo más normal para empezar la ciudad. A ver, Bojolofen, para eso hay que aguantar. Entonces, antes del kiddush no podemos ni comer ni tomar, y según el Shulchan Aruch, ¿sí? En base a lo que dice el Tur y el Rashba y otros más, ni siquiera se puede tomar agua. Bafilu mitchil midod yom tzarich leafsik shepores mapa u mekadesh. Bafilu una persona que, no sé, empezó a comer al mediodía, yo qué sé, y se le fue el tiempo y no se dio cuenta y de repente llegó Shabbat. Él todavía está en la ciudad de Erev Shabbat. Entonces, ¿qué hace? Puede seguir comiendo, terminar de comer, hacer Birkat Hamazon y luego hacer Kiddush para hacer la próxima ciudad. Dice Shulchan Aruch, no. Cuando llegó el horario de Shabbat, no puedes seguir comiendo. Tienes que tapar, tienes que sacar las cosas, traer las halot y hacer Kiddush. Y luego puedes seguir comiendo. ¿Ah? Tiene que ser Birkat Hamazon, no. Hay una interrupción. No es interrupción. Tú sigues comiendo. No, tienes que interrumpir con el Kiddush. Pero no hace falta para eso, dije ahora, hacer Birkat Hamazon. ¿Qué? Miren, este patente, ¿saben quién lo hace o cuándo lo hacen? Este patente lo hacen cuando Purim cae el viernes. Entonces, los que quieren, ¿cómo se dice?, hacer la festichola completa y empiezan a comer la seudá de Purim
¿sí? A las 2, 3 de la tarde, y de repente comen y toman y ¿no? Llega Shabbat. Entonces, ¿qué va? ¿Se van a interrumpir? Mapito, estamos en la mitad de la fiesta. No están para interrumpir la fiesta. Entonces, personas bonagit, normales como yo, ya no puedo hacer algo así. Entonces, se acostumbra que cuando Purim cae viernes, entonces se hace más temprano. Se hace a la mañana, tipo 11, se come la seudá, luego se termina la seudá, el que toma un poquito, que tome lo que quiere, bueno, después se termina con los preparativos de Shabbat. Pero hay algunos que no hacen así. Pero ¿Ah? hay que medirse, ¿no? Cuánto uno toma en ese caso, porque Hay que medirse. Marazot, Jajamim dijeron en Purim no hay medidas. Cada uno a su medida. después no puede llegar a la tefilá o a la ciudad por Mejor, vas a llegar contento a la tefila. Y ese es el problema. Ir contento la tefila es el problema. Porque están haciendo a bodas ahora. Vas a tener una tefilá de gente muy alegre. Sí, por desgracia, lo he dicho. Que bueno, si no Pues depende. Mejor, hay que tener mucho cuidado, pero bueno, eso cuando estudiemos la alajá de Purim. Sí, ¿qué pasa Pero con ir tomar el preparando Purim? ya, ¿eh? A ver, Bejolofen, de cualquier manera, entonces, esto puede llegar a suceder, ¿sí? Ese es un ejemplo. Entonces dice Shulchan Aruch, no te creas que porque empezaste a comer antes de Shabbat, puedes seguir comiendo en Shabbat, Stam, no. Llega Shabbat, hay que hacer Kiddush. Bien, ahí también viene el tema, cuando hacen Arvit, después, en la mitad de la Seudá. Que esto es un poco complejo el tema. ¿Quién? Pero ahí no había un problema, porque ¿Cuál? uno que comienza antes a hacer la ciudad y va a hacer con pan, y luego comienza a llevar y otra vez va a hacer la ciudad con pan. Sí, Pero pero en Shabbat hay que hacer, en Shabbat hay que tener dos panes. Claro, pero... En Erev Shabbat no, en Shabbat tiene que ser 2 panes y tiene que ser Kiddush. Ya, pero igual puede ser brajada de... No va a decir braja del pan, pero... Entonces, ¿Qué? ¿cómo va a manejarse ahí? No, entonces... ¿Cómo que no hace? Se duas pernas tem só Para dois comer pan tiene que hacer la monchi. Claro, La eso es lo que quiero saber. ¿Cómo lo maneja? Sí, ¿cómo que no? No, entonces el Shulchan Aruch dice así. Afilo que la persona empezó antes de Shabbat a comer, tzarich leafsik, tiene que interrumpir. ¿Qué significa interrumpir? Pores mapa o mekadesh. Tiene pan sobre la mesa, que lo tape. Tapa el pan que tiene sobre la mesa, hace kiddush y luego sigue comiendo el pan que empezó a comer antes de Shabbat. ¿Saber? Solamente tiene que cubrir el pan. ¿Por qué? Porque cuando hace la braja del kiddush, sabemos por qué se cubre el pan cuando hacemos kiddush. Para no hacerle ¿Ah? no desperdiciar el pan. No, generalmente el pan está antes que todo. Y aquí tú adelantas al vino. Es como una especie de desprecio al pan para no hacerlo. O sea, solo tapo y no hago ya la brajada, entonces... No. Ah, pero y si Puedes hacer braja de pan otra vez. Ya. Está bien. Eso. bueno, pero lo mismo pasa con el vino. La mujer estaba en la ciudad tomando vino. Tienen que volver a hacer otra vez la veraja del vino en el kiddush. Tiene que ser kiddush. ¿Qué? Najón tiene que... בואו נראה. כן. שייך לסעודה, ולכתחילה העדכון שיקדש קודם סעודה במקום סעודה. כן? אז יכולה... Sí, usted tiene una buena pregunta. ¿Qué hace con el vino? La braja del kiddush no es problema porque hay que hacerla. Se Por lo que decía antes, se hace Birkat Hamazon, Sí, es igual que el hacemos Birkat Hamazon Sí, y pero entonces acá- ya luego todo viene nuevo. El יכול vino להיות y el pan. que esa es la solución más buena. Pero el Shulchan Aruch no dice eso. El Shulchan Aruch dice, si tú empezaste a comer antes de Shabbat, no tienes que hacer Birkat Hamazon. Tienes que hacer Kiddush, tienes que tapar el pan, ¿sí? Y Mekadesh. עכשיו, ואם היו שותים יין תחילה, pero si ya estaban tomando vino de antes, o sea, Purim, Sí. entonces, ¿qué vas a hacer otra vez? Boré Priagefen, ya
Ya te tomaste 3 botellas, vas a decir otra vez Borei Pri Gefen. No, 2,5. ¿Podría ser un vino de mejor calidad? ¿Ah? Si quiere un vino de Sí, mejor calidad. Najón, pero eso no me soluciona el problema, porque si es vino de mejor calidad voy a decir a Tov Meitiv, pero no Borei Pri Gefen. Estás confundiendo el Mordejai con Shabbat. Hay pura toda la familia, no le da ahí todo junto en el Shabbat. Te dice que si estaban tomando vino, en nombre de la Kiddush Bilbat, Velo Birkat Hayain. Entonces dice Shulchan Aruch, que agarre la copa de vino y que no diga Gefen, sino que directamente pase a la braja del Kiddush. O sea, Baruch At Hashem, Hashem Kiddushanu, Milta Baratzavanu, sin la braja del vino. ¿Qué? ¿Por qué? Porque como ya hizo la braja del vino dentro de la Seudá, entonces ahora no tiene que hacer otra vez Borei Pri Gefen. ¿Sí? Ya Femeot, entonces hace la braja del Kiddush sin vino, y después hace la braja de Amotzi. ¿Qué? עכשיו, מה פתאום המוציא? Si estoy en la mitad de Seudá. Entonces, ¿por qué hago Amotzi? El vino, dijimos que no hago de la braja del vino, ¿por qué? Porque ya tomé vino antes. Y por Amotzi también ya hice antes. También dijo que es válido. ¿Ah? También dijo anterior que es válido. ¿Qué es válido qué? Haber comido Mejor. Pero dice la Mishnah Berurah, caja. Cuando él va a seguir la Seudá, porque ahora entró Shabbat, entonces para cumplir la Seudá, la mitzvah de Seudá de Shabbat, entonces primero hizo Kiddush, no dijo la braja del vino porque ya la dijo antes, y ahora, ¿qué hacemos con Amotzi? Entonces dice, que Sheba Ligmor Achar Kach Seudato, Mevarech Birkat Amotzi Mechadash. Dice Shulchan Aruch, Amotzi sí tiene que hacer otra vez. Lama. Deino Yotze Beamotzi Sheberach Bitchilat HaSeuda. Porque aquí no es como con el vino, que salgo y dejo va con el pan que dije Berajá cuando empecé la Seudá en la tarde. ¿Por qué? ¿Por qué hago Kiddush? ¿Por qué hago Kiddush ahora, cuando llegó Shabbat? ¿Ah? Porque es mitzvah de Oraita hacer Kiddush y además no se puede comer antes del Kiddush. Entonces cuando ahora yo como pan después del Kiddush es Keilu, algo nuevo que no lo puedo apoyar en lo anterior. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Entendió o no? Entonces, ¿cómo está el límite ¿Por qué de no? comer? Entonces, ¿dónde está el límite si usted es de una ciudad y voy a hacer Kiddush? No. Y no se puede comer Yo antes? comí en la tarde de Erev Shabbat. Me fui de largo. Ya fe, me fui de largo. ¿Sabes? Llegó Shabbat, no puedo seguir comiendo. Vamos comiendo. ¿Por qué? Porque tengo que hacer Kiddush. Tapo el pan. Entonces, primeramente tapo el pan, hago Kiddush sin la braja del vino porque el vino ya dije antes. Viene Shulchan Aruch y dice, Najón, del vino no haces braja, pero del pan sí. ¿Cuál es el motivo? Porque yo tengo que hacer Kiddush, no solamente porque es mitzvah de Kiddush, sino porque ahora para poder seguir comiendo, tengo que hacer Kiddush. Si yo llego Shabbat, estoy en la mitad de la Seudá, ¿sí? Ya comí a la tarde y seguí la Seudá, llego ahora Shabbat, no puedo seguir comiendo. ¿Por qué no puedo seguir comiendo? Porque tengo que hacer Kiddush. Y no se puede comer antes de Kiddush. Entonces, básicamente es como si estoy empezando una nueva Seudá. Y por eso, ¿ah? Con vino también se pasa eso, ¿no? ¿Se puede tomar vino antes del Kiddush? ¿Najón? ¿Por qué no? Sí, Najón. Pero el vino sí lo puedo conectar con el vino anterior. ¿Sí? Porque estuve tomando vino. Pero la Seudá, el Kiddush me lo interrumpió. O sea, el Kiddush básicamente me dijo, lo que hiciste antes es una cosa y lo que vas a hacer de ahora en adelante es otra cosa. Entonces, por eso la braja del vino no digo y me puedo apoyar en el vino que tomé antes, pero la braja del pan sí tengo que hacer. Rega. Un minuto. Rega. ¿Qué? Najón, es una halajá muy interesante. Allá, escuchen. Allá. Entonces dice,
hace otra vez המוציא, de noche ve המוציא שברך בתחילת הסעודה, porque no sale de Jehová con el המוציא que hizo antes en la tarde, לפי שהקידוש שבינתיים, porque el קידוש que hizo en el medio, שהיה צריך לומרו מפני שנאסר באכילת שיקדש, que lo tiene que hacer, ¿por qué? Porque no puede seguir comiendo si no va a hacer kiddush antes, entonces ese kiddush se considera como interrupción. Efsek. לפיכך צריך לברך שנית ברכת המוציא. Y por eso tiene que hacer ברכת המוציא. Rega. ¿Y va a ser primero ברכת המזון o no va a ser ברכת המזון? El anterior. No, no. El ברכת המזון va a servir para los dos המוציא. Para los dos. Entonces, ¿Sí? claro, entonces en ese caso... Entonces cuando vayan al Bet Adin le dice, ¿cuándo se hace 2 veces המוציא sin Birkat Hamazon en el medio? Esta alajá. Ustedes le hacen la pregunta al Dayan, no el Dayan a ustedes. Cierra la puerta por fuera. Le hago una pregunta, a ver Dayan, dígame, ¿cuándo se hace 2 veces המוציא sin Birkat Hamazon en el medio? Este es el ejemplo. Rega, termino. משנכן כשאין לו יין וגזל הפת, שזמן ברכת המוציא שלו הוא קודם קידוש, והיה עדיין הפסק שיהיה צריך מלחמת זה בראשין, לכן אני צריך לברך. Pero ahora les hago una pregunta. ¿Qué pasa si uno acabó el vino? Purim, se acabó el vino. Llegó Shabbat y ahora tiene que ser Kiddush. Kiddush con vino no puede hacer porque no tiene vino. ¿Con qué va a ser Kiddush? Con pan. ¿Ahora va a decir המוציא o no? No. ¿Por qué? Porque el Kiddush es con pan. Entonces, así como cuando tenía que hacer Kiddush con vino, no digo la braja del vino. Cuando tengo que hacer Kiddush con pan, no digo la braja del pan, sino que digo solamente la braja del Kiddush y como pan apoyándome en el המוציא que dije antes. ¿Entendieron la braja? Ya fue. Yo me pregunto, Está rica esta braja. yo me pregunto, ¿y en esa la ciudad anterior Sí. tengo obligación de comer pan? No, él no tenía obligación de comer pan, él estaba. Entonces, ¿por qué? Si yo sé que va a empezar Shabbat, no como pan en esa ciudad. Dijimos, ¿verdad que la persona no tiene que comer antes de la ciudad de Shabbat y tienen que entrar con hambre? ¿Sí? Pero Shulchan Aruch habla de un caso que así sucedió. Lo que se tenía un Brit Milá y siguieron comiendo. Todo un Brit Milá. ¿Sí? O, como dije, Purim. Cayó Purim Beduk el viernes. Entonces siguieron comiendo y llegó Shabbat. Entonces, ahora hay que hacer Kiddush. No puede seguir comiendo antes de Kiddush. Entonces, las opciones que da el Shulchan Aruch son esas. Pensar que si tiene vino, hace Kiddush con vino, pero no dice Borei Pri HaGefen porque nos apoyamos en el vino que tomó y que ya dijo la braja antes. Y que todavía tengo el vino. Y que tiene Seder. ¿Sí? Muy bien. Y si no tiene vino y hace Kiddush con pan, rega. Entonces, por el vino no hace braja, hace braja del Kiddush y luego otra vez tiene que hacerse por segunda vez braja del pan. Eso es cuando tiene vino. Hizo Kiddush. Porque Kiddush lo considero como interrupción entre el pan que comió antes y el pan que ahora puede comer después del Kiddush. Ya es como una nueva seuda. Pero si él no tiene vino y va a hacer Kiddush con pan, entonces el pan ocupa el lugar del vino. Y él ya está dentro de una comida donde ya dijo braja de המוציא antes. Entonces, como él está antes de la interrupción en el Kiddush, entonces por eso va a hacer la braja del Kiddush, pero no va a decir la braja de המוציא. Así dice el Shulchan Aruch, ואם אלו יין מקדש על הפת, אינו מברך המוציא. ויש אומרים שאף כשמקדש על היין אינו מברך על מוציא. Entonces, esa es la primera opinión. Hay una segunda opinión que dice no. Afilu cuando hiciste Kiddush con vino y ahora vas a seguir comiendo pan, no digas la braja del pan. No digas la braja del pan, lama, porque según esa opinión el Kiddush no se considera interrupción para el pan que comí antes del Kiddush. Entonces, tenemos dos opiniones. La primera dice que después del Kiddush que hice con vino tengo que decir braja del pan. La segunda opinión dice no. Entonces, ¿qué harían ustedes? ¿Qué hacemos? Si hay discusión, si sí dice la braja o no. No se dice. ¿Por qué? Porque Safek brajot de aquel.
cuando tengo una discusión si se dice una brajá o no se dice una brajá, la halajá es de que no se dice la Para evitar brajá. todos los problemas, algo que está más son Pero aquí hay algo que me falta en toda esta halajá. el vino. ¿Qué pasó con Arvit y Kriyat Shema? Claro. Hemos olvidado completamente. No puede decir machate. ¿Ah? Nos ha hecho el Kiddush de Oraita, nos ha hecho... No, hizo Kiddush. No, no hizo Kiddush, pero no ha hecho Arbit. ¿Dónde está Arvit? No ha hecho ¿Cuándo hace? ¿Antes de Kiddush? ¿Después de cuándo hace Arvit? Como es largo, ya ha pasado su No, entonces, tiempo. hay una solución. Hay un tiempo ya bastante. Entonces hay que hacer Birkat Hamazon. Pero él está- Pero él está en la mitad de la comida, él quiere seguir comiendo. Las interrupciones, no cantar vino. Hay una En interrupción. este caso, se le puede pasar Entonces, ¿qué haga Arvit después de la comida? No, antes, ahí ¿No? ¿Cuándo? ¿En la mitad? Comiendo. Cuando está la comida. ¿Después del Kiddush? No, antes de que... ¿Antes del Kiddush? Hay varias opciones aquí. Antes del Kiddush, después del Kiddush, después de Birkat Hamazon. ¿Cuál? que se Yo parece que lo se que hace. haría, ¿Eh? Parece que se hace después. claro, yo ¿Ah? lo que haría, El Shulchan Aruch no dice de Arvit, no dice nada. no es nada. Y el Purim se lo ha olvidado. ¿Ah? Porque él era Rafa, aparte tenemos que... Rafa, tenemos que... Lo que yo haría sería, Hace Arvit en la cama, me parece. yo lo que haría sería Birkat Hamazon, Arbit, Shema Israel, y luego empezaría la ciudad de Era Shabbat. feo, usted es una persona normal, porque estamos hablando de gente que no hacen lo normal, ¿vale? Lo normal es eso. Lo normal es irme a dormir. Que voy medio tajado. ¿Cómo es posible Mire, que no diga nada? le voy a decir, por eso le dije, la mayoría de la gente en Purim hace lo que dije antes. Cuando cae Purim en Erev Shabbat, hacen la ciudad temprano, terminan la ciudad, alcohol, y luego Que no pase eso. hacen los preparativos. No. Pero hay gente que cuando llega Purim quiere cumplir esta halajá, o sea, si esta halajá existe, hay que hacerla. Dafka. Quiere dar un motivo para Quiero decir- usted, nunca en la vida puedo cumplir esta halajá. Una vez puedo, la quiero cumplir. ¿Veme? Hay gente que hace así. Y no hace bien. ¿Eh? No, a veces dije que es un punto que hay que analizar. Pues yo hablo de esto, de que tapan el pan y hacen el kiddush y luego siguen comiendo, ¿ves? ¿Por qué? Porque dice, Ine, hay una halajá en Shulchan Aruch que es muy súper especial. Entonces, si hay una halajá así, hay que aprovecharla. ¿Sí? Si el Shulchan Aruch no hubiera escrito esto, Ulay, no lo hubiéramos hecho de esa forma, pero lo escribió Hay un y problema. digo que es posible hacerlo. No, pero hay un problema aquí. ¿Qué? ¿Qué es Purim? ¿Eh? Es Purim. No, pero- Y yo no sé cómo va la gente. Por eso lo va a hacer Pero también hay una cuestión rara, o sea, cuando yo... Si va a dormir. ¿Ah? ¿Un minutito? Yo los he visto durmiendo en la pequeña. Yo creo que sí podría ser Arbit después de la cena. A ver, Porque como hay ciertas cuestiones que te permiten hacer casos determinados. ¿cómo está armando esto? Todo, aquí está en acotación del Shulchan Aruch Rav de Chabad, que dice Baal Nefesh, un hombre de espíritu, y es lo leizar lejatejilá, tiene que tener cuidado lejatejilá de no llegar a esa situación. Y él dice, interrumpe la seuda, haz Birkat Hamazon y luego Sí, continúa. haz Kiddush nuevamente. Pero, quiero poner un pero. Yo creo que el Shulchan Aruch no está hablando de Purim. El Shulchan Aruch está hablando Stam de un viernes normal. Normal. Y sucedió tal cosa. Pero, cuando es Purim, es Seudat Mitzvah. Es una mitzvah comer en Purim. No es una ciudad Stam. Entonces, toda esta halajá que dijimos aquí es cuando no es mitzvah comer en Erev Shabbat. Pero sucedió que uno comió y siguió. Estaba con los amigos y estaba interesante y estaba alegre. Y se le fue el tiempo. Y de repente ve el reloj y ¡uy! Ya se hizo Shabbat. ¿Sí? Cuando hay las 5 botellas de vino ya están vacías. Pero No, cuando fue a pedir otra botella, pero, si es Purim, es Seudat Mitzvah. Así que en Seudat Mitzvah hacer esto, sí es un patente lejatjila, no bediabat. No bediabat. pero la misma es. Pero el arbit nos queda todavía como pregunta. ¿Cuándo hace esta gente arbit? Purim. Kabbalat Shabbat, arbit. Queda nube.
Ya toman la llave. Yo diría que interrumpa, que hagan kiddush, que coman pan y luego que hagan tefila. Y luego que sigan comiendo. Sí, pues se puede pasar, ¿no? ¿Ah? Se puede pasar. Porque si van a seguir con la seudá, el arbit quedó ahí medio dudoso, medio débil. Pero se puede apoyar en Eleazar que dice que no es obligatorio. No es verdad. No. Hay algunos que se van de una vez a la cama y Albi, como no es obligatorio, así de... Se puede apoyar a ella y dice, esto es la excepción que les llega. De Kitsur. Entonces quedamos en eso. La persona que siguió comiendo y llegó Shabbat tiene que hacer kiddush. Si tomó antes vino, no dice Borei Pri HaGefen. ¿Cómo van? Si tomó vino. Si no tomó vino, tiene que decir Borei Pri HaGefen, la braja de kiddush. Y luego comer pan, como van como mitzvah de Shabbat. Y si tiene que volver a decir Amotzi, depende de las dos opiniones. Hay una opinión que dice que el kiddush es efsek y por eso tiene que volver a hacer Amotzi. Y aquí el señor Shimon preguntó si tiene que volver a hacer Netilat Yadayim. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tiene que ser Netilat Yadayim o no? O sea, ahí lo primero. ¿Ah? ¿Por qué? Si se pone la pregunta Si se pone la pregunta de... ¿Ven cuántas preguntas? No hay que contestar. Considera que estás interrumpiendo la ciudad, entonces tienes que... No estás interrumpiendo. Continúa la ciudad. No, sí, pero se está diciendo... No, la primera opinión dice que es efsek, es interrupción y por eso tienes que volver a hacer amotzi. Al si es un nuevo amotzi, es una nueva netila. Pero según la segunda opinión, que dice que no es efsek, y comes pan y no dices amotzi, y jorá, y no hace falta. Entonces sería otra diferencia entre las dos opiniones, si hace falta hacer netila o no hace falta hacer netila. Ese es el problema de vivir los judíos. Claro, pero según Shulchan Si no hubiera discusiones estaría muy aburrido. Pero según Shulchan sí se debería hacer retirar con eso lo que él dice. Según la primera opinión. Según la segunda opinión, ¿no? Ulailo. Y según Jabat es otra. Yo creo que sí no se puede hacer. Debe hacerse de la identidad de Yadayim, porque voy a anexar panes para poder hacer, panes exclusivamente para los Shabbat. No, Netilat Yadayim es el ajá de pan. No importa si es un pan o dos panes. Si usted está en Shabbat y tiene un solo pan, seudá de la noche, un solo pan, ¿hace netilá o no hace netilá? Hace netilá, no tiene... La mitzvah de dos panes es por lechem mishne, es otra cosa, es porque caía doble porción de man en Erev Shabbat. Lo cayó. Ya, pero igual a lo que voy es que voy a anexar el pan. Aunque se decía que tapamos el pan, pero realmente estoy entrando en Shabbat, voy a poner un pan adicional. ¿Qué? ¿Verdad? En ese momento yo pongo un pan adicional. Si tenía uno solo, agrego uno y los tapo, mejor, los tapo para tener dos panes. Entonces, al momento que yo pongo necesariamente tengo que hacer Netilat Yadayim, porque estoy incluso haciendo una cosa. Así sea que estoy conectando. No, pero se tapa el pan por el vino. Si yo estoy comiendo pan y traigo otro pan, ¿tengo que hacer otra vez netilá? No, sigo comiendo pan. Sí, pero estoy tapando. Estoy en ese caso, Pero tapar es por el kiddush, no por el pan. Entonces, yo tapo por el vino. Para no pasar Yo no entiendo por qué hacer netilat. Si la netilat es para que comas el pan con las manos limpias. Sí. No. Pues estás comiendo. No. ¿Para qué? Sí, pero estamos diciendo de que como el kiddush se considera efsek, interrupción, entonces, que ahora empiezas una seudá de vuelta. Que empiezas otra vez la seudá. Si tú empiezas otra vez la seudá, entonces mejora, es como un pan nuevo, y si es un pan nuevo, entonces beba allá. Tienes que hacer netilá. Aunque, no va a actuar, no estoy seguro, hay que investigar. Yo tengo la mesa. Hay que investigarlo. Yo tengo la mesa. Pero esta alajá hay que investigarla antes de tomar vino. Porque yo tengo la mesa llena de manjares. Y estoy haciendo la ciudad. Tengo la mesa, está llena de manjares. Comida. Llega la hora de Shabbat. Sí. Los manjares no los voy a tocar, los que quedan ahí para no, manjares no. Solo amotzi. Y se tapa por el hay quienes dicen que si es mezonot también hay que taparlo. Porque si uno come mezonot en una cantidad fuerte, se vuelve amotzi.
Por eso, por ejemplo, en el kiddush de la mañana, si uno ahora va a hacer kiddush en la mañana y tiene ahí un pastel, hay que es mejor ponerlo en una servilleta, taparlo un poquitito para otra vez por la misma laja. Y en base a esto, una vez, un señor regresó de la tefilá en el Shabbat. Y toda la mesa estaba servida, pero la señora se olvidó de ponerle el kisui al pan. Y el señor se enojó. A veces los señores se enojan. A veces. Y le gritó a la señora y dijo, ¿cómo te olvidaste de usted? ¿Tú no sabes la halajá? Se acabó Shalom Bait. Uy, no puede ser. Después de que el volcán terminó de erupcionar, Tiró toda la lava. Tiró toda la lava. entonces la señora le preguntó a su esposo, así tranquila, ¿sí? O sea, se las aguantó. Le dijo al esposo, mi querido esposo, ¿sabes por qué hay que tapar el pan antes del kiddush? ¿Cuál es el motivo? Para no avergonzar al pan. Entonces, ¿a quién es más importante, esposo mío, no avergonzar? ¿Al pan o a tu esposa? Y ahí se acabó la discusión. Eso acabó la discusión. Muy raro. Solo me pregunta, ¿quién encuentra a esa mujer?